Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes y bienvenidos. Estamos en un nuevo programa entre ustedes y nosotros. Una cálida tarde de este mes de marzo, con un mundo con las patas para arriba, con todo este problema del Medio Oriente y el Oriente cercano, pero bueno, creo que ya nos estamos acostumbrando. Una semana relativamente tranquila con el señor presidente fuera de la Argentina, con algún aumento en el petróleo, lógicamente, pero algunas otras buenas noticias que vamos a tratar de encontrarlas. Estamos en este momento con nuestro querido amigo Horacio. Horacio, ¿cómo Buenas estás? tardes a todos. Hola Ricardo, Horacio Fernández. Horacio Fernández, sí. Y Español, ¿podemos Fernández Fernández. Presentar al doctor Fernández que está con Fernández. nosotros acompañándonos? Sí, claro, está con nosotros el doctor Nathan Bogoslavski. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Bueno, bienvenido. No sé si lo tenemos a nadie. ¿No está Torello? No. Se está conectando Torello. Bueno, lo vamos entonces a presentar al momento oportuno. Y Jorge también en cualquier momento. Y por supuesto, el dueño de este medio, por lo menos de este programa, el doctor Jorge Enríquez, también va a aparecer en alguna oportunidad. Bueno, vamos a aprovechar, como dice acá mi querido amigo Horacio Fernández, la presencia del doctor Vamos a decirle Nathan, ¿no? Sí, porque Nathan, sí es como mi apellido, ¿no? Yo hubiese preferido llamarme Pérez, porque nunca me pegaba mal el apellido. Bueno, que creo que va a, digamos, no va a acercar por lo menos una idea de esta modificación que creo que está exigiendo el Poder Ejecutivo italiano, mi amiga Giorgia Meloni, a esta cuestión entre la diferenciación, que creo que lo pide el Consejo de la Magistratura italiano, de la diferenciación o de la división más concreta y profunda de el Ministerio Público y el Poder Judicial. Querido Natán, un gusto que estés acá con nosotros, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Y queremos saber cuál es tu concepto respecto de este tema. Bueno, quería explicar un poco sobre lo que está ocurriendo antes de dar una opinión personal. Básicamente, a esta reforma que le dicen reforma Nordio, en alusión al ministro de Justicia italiano actual del gobierno de Giorgia Meloni, es una reforma a la Constitución, básicamente. ¿Por qué? Pero, ¿cuándo se vota? Se vota el 22 y 23 de marzo. Los argentinos con ciudadanía también pueden votar. ¿Por qué se vota? Porque allá en Italia, cuando se quiere reformar la Constitución, hay dos maneras. La primera manera es con 2/3 de ambas cámaras, tanto senadores como diputados. Y la otra forma es por un referéndum popular. Como no se llegó a la mayoría de 2/3, se llegó a la mayoría pero no de 2/3, el gobierno del Ejecutivo italiano de Meloni mandó la reforma a referéndum popular, y lo que tiene de curioso este tipo de referéndum, a diferencia de los referéndums abrogatorios que son para derogar una ley, este tipo de referéndum no necesita un mínimo de quórum. O sea, con que vayan 1000 personas a votar y haya 501 votos en contra o a favor, ya se aprueba o se deniega la ley. Quedar un poco de contexto histórico en este concepto. Básicamente, el sistema de justicia italiano de la República, o sea, desde 1948 hasta acá, surgió justamente con la Constitución de 1948. Después de años de fascismo y de que la justicia básicamente funcionaba funcionaba para el Poder Ejecutivo, persiguiendo opositores y usando el poder penal y punitivo para perseguir a cualquiera. La idea era que haya
una justicia y un poder investigativo totalmente independiente del poder político, no dependan para nada del Ejecutivo. Pero con eso también lo que hicieron fue unificar jueces y fiscales en un mismo órgano de gobierno, que es el actual Consejo de la Magistratura, Superior de la Magistratura. O sea, hay un solo órgano de gobierno que tanto disciplina como nombra, como maneja las carreras de los jueces y de los fiscales. O sea, en un solo organismo. Bueno, eso sí estuvo durante muchos años, hasta que en 1992 hubo una investigación muy conocida por el juez Di Pietro, que fue la investigación Mani Pulite, Manos Limpias, que básicamente, según lo que obviamente sigue siendo la misma república, pero lo que los medios en ese momento llamaron la caída de la Primera República Italiana. ¿Por qué se dice eso? Bueno, porque cambió por completo el sistema político de ese momento, donde básicamente gobernaban o la democracia cristiana de centro-derecha o el Partido Socialista Italiano de centro-izquierda, pero siempre durante esos 50 años, casi 50 años, gobernaron esos dos, ya sea en coalición o uno u otro. Pero bueno, este fiscal, que era totalmente independiente, descubrió un esquema de corrupción muy grande, lleno de sobornos por todos los partidos, y eso causó que, bueno, más de 3.200 procesados y 1.200 condenas, gran parte de ellos miembros de las cámaras del Congreso italiano. ¿Ahí se escucha? Sí, Sí. perfecto. Entonces, eso causó que en las elecciones de 1994 básicamente se allanó el camino para que entren figuras nuevas, como en ese momento fue Silvio Berlusconi. ¿Sigo? Sí, por supuesto. Bueno, entonces, a partir de ahí, ya todo el sistema político le tomó un poco de resentimiento a los fiscales y a todo el órgano independiente, hasta que en 2019 hubo el escándalo Palamara. ¿Qué fue el escándalo Palamara? Básicamente fue un ex fiscal, que también fue presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, que es como digamos, la organización del 90% de los jueces y fiscales de Italia, que gracias a interceptaciones telefónicas se descubrió que distintas corrientes internas adentro de esa organización de magistrados se repartían los cargos adentro del Consejo Superior de la Magistratura. Se repartían los cargos de una manera bastante opaca, ¿no? Porque uno pensaría que debería ser un poco más, digamos, transparente esos procesos, pero bueno. Y eso, bueno, le dio pie a que el gobierno actual de Meloni, que ya en realidad ya es un reclamo de hace varias décadas de separar, pero bueno, el gobierno actual de Meloni tomó ese crédito político, digamos, con ese escándalo, y bueno, ahora tomó fuerza para hacer esta reforma. Si quieren les cuento un poco sobre cómo... Bien, bueno, veo que tenemos a nuestro director y jefe, amigo, el doctor Jorge Enrique. Buenas tardes, Jorge. Ricardo Bucheri te saluda junto con los Hola, integrantes de la tardes. mesa. Sí, estamos escuchando atentamente desde el principio con el amigo Torello, por eso nos llamó la atención que no... Torello no no lo veo en pantalla. Sí, no, porque Sí, no hay, está, no hay yo lo tanto veo, espacio, yo lo pero veo. Ah, clarito perdón. como el agua. Perdón. Bueno, justamente lo tenemos acá al amigo Natán ¿Qué y tal? quería saber si Sí, vos, sí. como abogado y como conductor de este programa, tenés alguna pregunta o alguna inquietud con respecto a lo que está manifestando. Quería aclarar dos cosas. Este joven es un joven abogado que novel totalmente, que formó, que me comentó el sábado pasado, creo, ¿no, Nathan? Sí, sí. Ese día me comentaste, sí. Me comentó que estaba él estudiando mucho el tema del Ministerio Público Fiscal, de cómo el Ministerio Público Fiscal tenía una representación importante y que había una reforma en ciernes y que esa reforma en ciernes evidentemente tenía como propósito mejorar el funcionamiento de la justicia, y que bueno, yo le explicaba de que nosotros tenemos acá una dualidad, porque por un lado tenemos el Ministerio Público, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires forma parte del del Poder Judicial, y en la provincia, en la legislación federal no. Y esto hace que sea un órgano extrapoderes. Cuando un órgano es extrapoder, va a sucumbir siempre bajo la férula
de aquel que tiene la bolsa y la espada, que es el Poder Ejecutivo. Entonces nosotros entendimos acá era necesario vigorizarlo, más en una época como la actual, donde el sistema acusatorio se está implementando con éxito en muchas jurisdicciones del país. Yo sé que a mucha gente no le gusta, a lo mejor prefieren el sistema inquisitivo, que es el sistema que heredamos de la colonia española, pero en un mundo que nos estamos moviendo a partir de también de los juicios por jurados, de la lentitud pasmosa que tiene nuestra justicia, que hace que estos juicios por jurados, obviamente, van a producir una mayor celeridad, y el sistema acusatorio justamente la celeridad, la oralidad, la informalidad. Yo lo escuchaba hablar hace unos días al nuevo ministro de Justicia, que él no es que lo implementara la Ciudad de Buenos Aires, sino que simplemente la Ciudad de Buenos Aires ya viene íncito en su constitución, que el sistema es acusatorio, o sea que ahí no hay tutía, no hay posibilidad de apartarse, pero él, juntamente con lo que habían hecho antes Sebasco, el doctor Luis Sebasco y el doctor Germán Garabano, habían iniciado una justicia que justamente se compadece con la clave de bóveda que nosotros, los constituyentes del 96, determinamos en el artículo 108, que la clave de bóveda es justamente tener una justicia independiente de las partes en conflicto, una justicia que tenga mucha celeridad, una justicia de cercanía, una justicia que concentre. No podemos tener todavía esas mesas de entradas cuando uno ve en distintas partes del mundo, concretamente yo lo he visto esto en el condado de Baltimore, estado de Maryland, que veía uno que el juez solamente tenía un empleado, una cosa maravillosa. Ahora el juez entraba a las 8 de la mañana y se iba a las 8 de la noche, hacía un cuarto intermedio para ingerir algún alimento, y después seguía y resolvía los temas como se tiene que resolver, porque la gente, y no lo pongamos solamente desde el punto de vista de la sociedad, pongámoslo desde el punto de vista de la víctima quiere ver satisfecha esa pretensión. Entonces hay que tener una justicia que tenga mucha celeridad a un bajo costo económico, que el bajo costo económico no tiene nada que ver con el tema de honorarios, y lo puedo explicar. Un bajo costo económico y que sea absolutamente independiente de las partes de conflicto y que no se deje influenciar por mesas judiciales o por operadores del sistema. Entonces creo que eso es, me parece que es lo que uno aprecia en estos sistemas, que justamente instalan la teoría del caso, porque a veces nosotros nos entramos en caminos de devaneos intelectuales, devaneos a los que los abogados somos tan proclives, y nos olvidamos de cuestiones que son realmente esenciales y básicas, que es responder con prontitud a la sociedad, porque a la sociedad le respondemos, y no solamente responder con prontitud a la sociedad, sino también demostrar que la justicia, que, mire, cuando escucho hablar tantas veces de que vamos a aumentar las penas, si nosotros aumentamos las penas, y las penas que están hoy vigentes, el delincuente sabe que va a poder sortearlas. ¿Por qué? Porque comete el ilícito, sabe que con suerte lo van a investigar ese ilícito. En un momento dado, cuando yo estaba en la ciudad, bueno, y después va a ser juzgado, y que después el cumplimiento de la pena no es completo, porque todas las penas sufren después, desde que uno hace un curso de bonsai o de origami, como hizo el señor Vudú, le achican significativamente el plazo de la misma. Entonces es un viva la pepa, porque dice que me tiene que agarrar, tiene que investigar el delito. Pasan 20 años, miles de chicanas que interponemos los abogados, una cantidad infernal de instancias, a lo mejor para un juicio que se resolvería con una cuestión de prueba, sin entrar en complicaciones alambicadas, ni mucho menos. Entonces creo que esto es lo que hoy busca la sociedad, y lo busca en todos los terrenos. Por eso es bienvenido de que este sistema que se implementó en 14 provincias siga con dificultades, obviamente, pero ¿saben lo que pasa? Uno por lo menos sabe que un juez entró a las 8 de la mañana, empezó a trabajar y empezó a sentenciar, y no son jueces de una nominación de una cuarta o quinta categoría, por así decirlo, los que yo he visto también en el estado de Nueva York, por supuesto, sino que son jueces que realmente ejercen su ministerio con el respeto que imponen. Solo verlos es ya
imponen respeto, las mujeres y los hombres, con sus togas, pero no con el sistema borbónico de que uno tiene que ir a un juzgado, pasar por la mesa de entradas, hablar con el oficial primero, hablar con un auxiliar que despacha y que el secretario o el juez sean personas como ir a consultar con un oráculo, más o menos lo mismo. Entonces creo que estas cuestiones me parece que son buenas y en otras partes del mundo se está tomando noticia de lo que es un sistema que a lo mejor a algunos no les puede gustar, porque la tradición jurídica inglesa siempre ha sido rica. Yo que justamente quería hablar del tema hoy de la ética profesional y de la ética judicial a partir del Código Iberoamericano de Ética Judicial y un proyecto de código ética que impulsan para la Argentina, para nuestro Poder Judicial en el Consejo de la Magistratura, la consejera Jimena de la Torre, y justamente ese texto destaca virtudes esenciales, la independencia, la absoluta imparcialidad, la prudencia, la diligencia y la transparencia, y propone que el magistrado justamente sea un modelo de equilibrio y moderación, consciente realmente de que sus decisiones no solo afectan a las partes, sino al tejido moral de la comunidad. Ya que hablamos tanto de que quiere instaurar el presidente una nueva moral institucional, me parece que es un buen momento para hacer una cuestión de estas características, tomar esto como una bandera, pues sabemos perfectamente que sin justicia no hay libertad y sin libertad no hay república. Entonces esto me parece que es claro. Alguna vez señaló muy bien, acertadamente, este ministro brillante que tenemos en la Corte, que se llama Carlos Rosenkrantz, que el juez incluso debe dejar de lado, debe actuar, cuando actúa con rectitud, con coraje, con honestidad intelectual, incluso muchas veces debe aplicar el derecho. El derecho tiene que aplicar siempre, pero aun cuando ese derecho no sea del gusto personal o del gusto de la mayoría de la sociedad. No se debe dejar influenciar por las preferencias sociales, que son por supuesto siempre volubles, sino por la ley. Y Rosenkrantz se refería a esto en una conferencia brillante que dio hace unos meses, que decía que el juez también debe ser independiente de sí mismo, porque en muchas ocasiones, como recién decía, debe resolver contra sus preferencias si el derecho le impone otra cosa. Me parece que queremos dar este pantallazo porque este joven, muy joven, creo que tiene 23, 24 años, el otro día en una reunión dio una solvencia, mostró una solvencia intelectual y jurídica pocas veces vista en un joven de esta edad. Y bueno, tiene una buena escuela porque fue en sus estudios secundarios, los cursó en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Bien, es una opinión, sí. ¿Cómo? Es una opinión, sí. Lo tenemos ahí abajo. ¿Cómo? No, digo, cambiando de tema, lo tenemos a Pablo Torello para saludarlo, que todavía no... Sí, Pablo Torello no metió un fútbol todavía. Ahora va a hacer todo. No le agarró todavía la pelota. Como recién el uruguayo Valverde que hizo 3 goles seguidos para el Real Madrid. Bien. Bueno, si lo tenemos Valverde. al doctor, está muteado, dice el doctor, querido Torello, si podés desmutearte, así te escuchamos. Quería saludarlo a Nathan, a todos ustedes también, a los oyentes. Buenas tardes. Y no hablo, Jorge, porque no es mi tema, no soy ni cerca abogado, lo más cerca que tengo es un hermano, así que no. Qué buen abogado, aparte. Qué buen abogado. ¿Cómo? Qué buen abogado, aparte, José. Tu hermano. No lo puedo evaluar, no conozco. Y además es mi hermano, Yo me sí. abstengo. Bien. Yo sí digo. Bueno, seguí. Yo lo puedo valorar muy bien. No. Si quieren terminen con este tema. No, fue un comentario nada más que yo me entusiasmo con estos temas porque justamente estoy trabajando en un artículo sobre la ética en el comportamiento judicial y son muchas cosas porque siempre uno termina echándole la culpa siempre ya remanidamente a los políticos y uno ve que a veces
los jueces, también la justicia no tiene un buen componente, no tiene buena prensa, y siempre es por minorías, porque no es por las mayorías, sino por las minorías que lógicamente hacen más ruido. El famoso tema, no me acuerdo quién lo decía, millones de aviones vuelan por el mundo diariamente. El único que es noticia es el que se estrelló. Así Así es. que bueno, pasemos a otro tema. Podrías hablar de ética en la sociedad, más que, más Obvio, que la exactamente. justicia, porque hoy tenemos también un tema ético con el jefe de gabinete. Bien. Bueno, es escandaloso eso. Jorge, Hoy ¿hay alguna yo pregunta para poder desinteresar acá a nuestro amigo Natán? ¿Para él? no, fue muy claro. Bien. Sí, Pablo, estabas hablando, perdón, te corté. No, con respecto a lo que decía Natán, que veo que en todos lados se cuecen habas. Nosotros a veces, cuando hablaba de la no transparencia, que se repartían los cargos, la verdad que es todo un tema y me parece que eso es transversal prácticamente a todos los gobiernos, ¿no? Y en Sí, todos lados del mundo. Ni bueno, hablar en los que no conocemos y es más oscuro. bueno, la corrupción está desde siempre, ¿no? O sea, ya inclusive a Sócrates le ofrecieron sobornar a su guardia para escaparse y él no quiso, así que en esa época ya. Sí, por eso. Digo, pero no hemos encontrado los mecanismos para arreglarlo justamente en las pocas personas que conducen los destinos de millones. Ah, sí, Es terrible. a veces es terrible pensar que esa es la gente que nos controla, ¿no? Claro, claro, es peor. Sí. Porque además hay hipocresía, por lo menos hay... es muy difícil eso. Así que bueno, muy claro lo tuyo y muchas Le gracias. quería agradecer a Jorge por las cálidas palabras hacia mí que dio No, antes. gracias acá al amigo Natán, que supongo que esta es la primera vez, pero no será la última vez que va a ser o molestado para que venga al piso o ser llamado por alguna otra No, no vía. es molestia para nada, es un honor. Gracias, Muchas Natán. gracias. Hablando de Sería eso, bueno... Además les digo que está trabajando políticamente en el espacio Tercer Tiempo, en el Ajá, espacio que Valentina. tienen exactamente y que están haciendo a lo largo y ancho del país, chicos que realmente creen que la sociedad requiere cambios, cambios profundos, pero siempre ajustados a los valores republicanos, a los ñoños, como nos llaman, sí, señor. siempre ajustados a ellos. Querido, Exactamente. Soy Segundo, un Raúl. sí, Soy un yo, Raúl. ta- yo perdón, también. perdón, don Raúl, hablando de eso, ya que hemos concluido con este tema, le podemos preguntar al eximio profesor Torello qué opina de estas 38.000 cabezas de ganado que se mataron un solo día. ¿Es algún signo que esto es bueno, es malo, vamos bien, vamos peor? Bueno, no, no. Es una situación de la ganadería argentina que no se dio nunca, por lo menos que yo me acuerde, y yo tengo ya 45 años acá en el campo, pero durante mis 21 años anteriores que llegué al campo, escuché siempre a mis mayores decir, algún día la ganadería va a valer, algún día la ganadería... Bueno, hoy vale, Claro, hay toda una conjunción de factores internacionales, locales, de hace mucho tiempo, que hace que hoy un ternero valga casi $5. Es el segundo precio más importante de todo el mundo, después de Estados Unidos. Está con una crisis de el producción muy tipo, grande. sí. Tenemos a todo el sudeste asiático, que son nuevos mercados que están viniendo a presionar sobre carne, empiezan a mejorar su economía, empiezan a mejorar la dieta. Y si nosotros pensamos que China puede asumir 1 kilo más de carne por año en su población, es la mitad de la producción de Argentina. 1 kilo más de carne que coman los chinos, por medio. Entonces, cuando uno hace esas cuentas, se agarra la cabeza. Pues no entendemos la potencialidad que tenemos acá, y yo no me voy a cansar de decirlo, por más que me tilden de bestia. Creo que la dirigencia argentina nunca entendió la fortaleza, la potencialidad y el bien que le haría a Argentina liberar las fuerzas productivas del sector agropecuario de la Argentina. Y cuando hablo del sector agropecuario, hablo de cereales, oleaginosas,
carnes, tres, carne bovina, carne porcina, carne aviar, pescado, economías regionales, lechería, todo eso, Argentina, que uno escucha todos los días que la minería y la energía van a ser un campo, la vaca muerta y la vaca viva, bueno, yo les garantizo que la energía y la minería pueden llegar a hacerlo en el muy largo plazo, pero al que no lo van a poder en el corto plazo alcanzar, no tengo ninguna duda que es el sector agropecuario, que hoy vive con derechos de exportación y con una serie de incomodidades para producir muy importantes. Pero volviendo al tema, que ya me fui porque me copo con el campo, yo digo, ¿cómo no la ven? 38.000 cabezas es un récord histórico de remate en un solo día. Porque Histórico y mañana, mundial, Pablo. sí, histórico y mundial, sí, por supuesto, Ricardo. Y porque mañana el Rosgan, que también es el Rosario, es el mercado ganadero de Rosario, va a rematar 40.000, pero no lo va a hacer en un día, lo va a hacer en más. Y la verdad que sí, es un récord, con muy buenos precios, hay muy buen ambiente, muy buen ánimo en todo lo que es la producción ganadera bovina. Está la ganadera porcina y la ganadera y la aviar, y la ganadera lechera, que están más o menos eso. Pero bueno, eso es, la verdad que es interesante. Yo estuve ayer en el remate, estuve ayer en el Coagro y los precios fueron muy buenos, estaban todos muy contentos, y la verdad que lo único que escucha uno es, y esto es siempre así, ¿no? Cuando hay así un boom de precios, lo único que escucha es, voy a arreglar las aguadas, voy a invertir en pastura, voy a cambiar alambre, voy a hacer tranquera, voy a renovar la manga. El productor agropecuario tiene como una especie de vicio con la inversión en lo que produce. Es como una relación que se hace con el campo, con la tierra, con los animales, y me estoy poniendo como sentimental, pero es así, y es real, no importa si se gana, por eso se aguantó tanto tiempo la ganadería ha sido de quebranto durante muchísimos años, pero son como historias, como cosas que uno viene teniendo y que las sigue aguantando y las banca y las quiere, y es un modo de vida. Por eso fue en el 2008, hoy quiero hacer una pequeña comentario, hoy se cumplen 18 años de la famosa resolución 125, Ajá. No positivo. 11 de marzo del 2008. Y la verdad que el campo salió no solamente por un tema de que era una vergüenza y era un abuso lo que estaba haciendo el gobierno con el tema de los impuestos, las retenciones, sino porque la verdad que nosotros nos sentimos, y por lo menos yo lo sentí así, que atacaban nuestro modo de vida, que era un gobierno que atacaba un sistema de vida de productores viviendo en el campo, trabajando, invirtiendo, y lo hacía sin ningún tipo de miramiento para llevar esos recursos a los conurbanos, para comprar votos y quedarse permanentemente en el tiempo. Yo les voy a hacer llegar ahora, después de esto, se lo voy a llegar a Jorge, que va a saber repartirlo, una nota que hizo Jorge Fontevecchia en abril del 2008. Estuvo 3 o 4 fines de semana con los productores en los piquetes, y yo te aseguro que eso que escribió, yo lo guardé, lo tengo acá, se lo voy a mandar ahora, porque agarró enseguida el espíritu de lo que es el productor agropecuario argentino. Y hasta acá llegué porque son 18:29. Muy bien, Pablito. Bien. En el último minuto previo, te digo, mandalo. Yo me acuerdo de esa gesta realmente, que estábamos creo que en el Monumento Urquiza o en la plaza, en la Avenida Sarmiento. Estaba con Luciano Míguez, en los españoles, con Luciano Míguez, en el monumento, en realidad es el Monumento a la Constitución. Todo el mundo dice monumento porque lo donaron los españoles, pero es el Monumento a la Constitución. Lo que pasa es que a veces la tenemos tan devaluada que nos olvidamos de eso. Y estaba con el Villa del Churrón, pero dijiste una cosa muy importante. El productor agropecuario quiere invertir en tecnología, quiere invertir en comprar herramientas que le permitan mejorar sustantivamente la producción. No va a ver cómo está la timba financiera, cómo está el Colorimpec, cómo está el dólar futuro, no lo va a poner en fondo FIMA, no lo va a poner debajo del colchón en dólares. Y yo creo que
parece increíble, ¿no? Pero uno dice, y además encima no va a enviar remesas al exterior, como ocurre en otras explotaciones. Y encima lo tenemos, pues cada vez que yo escucho, con esto del tema del Golfo, de la guerra esta malhadada de Irán, escucho que dicen, no, bueno, nosotros tenemos capacidad, pero también para sacar lo que tenemos en vaca muerta, se requieren en algunos casos 10, 15 y hasta 20 años. Y yo a veces me pongo 10, 15 o hasta 20 años va a ser superado, como ya en muchos casos se lo están siendo superado por el litio y el cobre, y sobre todo también por las tierras raras. En cambio, el trigo, la soja, el maíz, la carne vacuna, las olivas de La Rioja, o el pescado, los peces, el pescado de nuestro mar argentino, van a seguir siendo por los años, porque de la época de Cristo, que que transformaba los peces en panes, o mejor dicho, Multiplicaba. No te equivoques como multiplicó los Maduro, peces. ¿eh? No, la comparación no es buena, pero multiplicaba los panes desde esa época hasta el presente. Pasaron 2000 años y siguen siendo muy apetecibles todos esos, y no fueron superados por ninguna tecnología que lo hubiere. Por eso es mandarlo al artículo ese, que después lo vamos a difundir en los oyentes, porque la verdad que yo recuerdo haber leído algo también de Claudio Escribano en su momento, que hablaba de todos estos temas que perjudicaron al campo, y el coraje que tuvo en ese momento, más allá de que no fue un voto tan contundente, pero el de Cobos, exactamente. Y vamos a una pausa y lo despedimos a Nathan, que tiene una actividad muy importante ahora a las 19 horas, así que sigue temprano. Suerte. Gracias, Nata. Chao, Gracias Nathan, por la gracias. invitación Y nuevamente. volvemos. Vamos Gracias a vos. Mucha suerte. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bien, bueno, continuamos en el programa, o con el programa, y no debemos dejar de por lo menos echar un párrafo sobre esta situación tan importante, tan grave que está sucediendo en el Medio Oriente, ¿no? Vemos que el barril está en $200 y la amenaza iraní, que es una amenaza importante, independientemente de que Irán tenga disminuida su capacidad ofensiva o su capacidad de ataque, es menos cierto que es un país enorme. Ojo, Irán no es un país pequeño, es un país enorme.
y consecuentemente creo que debemos prestarle mucha atención. No sé si estamos, no soy agorero, si estamos frente a la Tercera Guerra Mundial, pero creo que tenemos un conflicto al cual le tenemos que prestar atención. No sé qué opina nuestro jefe, el doctor Jorge Enríquez. Yo no digo que sea agorero, pero lo que pasa es que me parece que estamos inmersos en una guerra mundial, porque ya el conflicto se expande a otros lugares, obviamente siempre focalizado en Europa y en Asia, obviamente, también. Yo creo que cuando uno toma acciones de este tipo, las acciones tienen que estar muy calculadas. Yo escuché hablar de una diferencia, tanto el Washington Post, que tiene una visión distinta del New York Times, ambos señalan que acá no hubo un cálculo, no se escuchó al alto mando militar. Me parece que fue un tema con cierto aire de bravuconada de Donald Trump. Esto no es Venezuela, claramente. Esto no es Venezuela donde uno se sacó un payaso corrupto, coimero y asesino, y se lo llevó a Estados Unidos a jugar. Esto no es un desfile. Y uno tiene que saber que estas implicancias, porque por más que haya en Irán corrupción y haya también un régimen perverso, un régimen asesino, un régimen discriminatorio, hay algo que es que hay un sentido de nación del cual carecía Venezuela y del cual, y aparte un sentido religioso muy profundo. Nos guste o no nos guste y no lo compartamos. Entonces creo que estas cosas hay que medirlas. Una cosa es a un tirano payasesco, diría el general González, famoso de la historia de la tira esa semanal televisiva de Alberto Olmedo, y otra cosa es estar frente a esta gente que tiene desarrollado el uranio, esta gente que ha tenido misiles, que tiene una guerra santa contra Israel. O sea, en esto hay que ser cuidadoso, porque si no terminamos yendo, en un día Trump dice que en una semana ya ganó la guerra, y resulta que esa misma noche misiles y drones iraníes atacaron a Israel. Entonces yo creo que acá la prudencia tiene que ser la vara, y no podemos, como tampoco el presidente nuestro que dice estamos en guerra. ¿Y cómo va a decir que estamos en guerra si esto no pasó por el Congreso, que tiene que ser quien sea por constitución declarar la guerra, y que no podemos llegar a tener un problema porque nosotros tenemos la preparación bélica ni siquiera que tiene Venezuela? O sea que entonces hay que ser más cuidadosos en estas cuestiones. Eso es una visión que tengo yo. Creo que, por ejemplo, el presidente YPF estuvo muy bien cuando dijo la nafta y el gasoil, sobre todo el gasoil que es tan necesario para el desarrollo productivo de un país, van a sufrir los vaivenes del precio del aumento del barril. Y es cierto que ha aumentado, en un momento dado llegó, no sé si llegó tanto a 200, pero después bajó. Y cuando Trump dice que la guerra va a durar 2 días más, la gente dice, bueno, suben las acciones, baja el precio del petróleo, pero al día siguiente ven que esto no se compensa por la realidad. Entonces no podemos manejarnos tanto con los tweets que pueden producir una alteración esquizofrénica de los mercados, sino manejarnos con la realidad. Yo creo que eso es un mundo muy complicado, y en este momento hay 4 personas que no están en sus calibres, que son Corea del Norte, que está esperando un momento para Corea del Norte, China, que está esperando un momento su oportunidad para dar el zarpazo sobre Taiwán, Formosa, lo que era antes, Putin, que es otro chiflado, y Trump, bueno, completa este póker de ases y creo que esta guerra va a terminar beneficiando en definitiva más a Rusia y a China que a Estados Unidos, y el gigante que está dormido y que ya se está despertando, que es la India. Entonces, me parece que hay que tener más prudencia, sobre todo porque estamos en un mundo donde cualquiera tiene el acceso a un potencial fincado en el uranio, en el
uranio enriquecido y que puede generar una explosión grave como la que pasó hace unos años atrás en Chernobyl con daños irreparables para la humanidad. Pero yo quería retomar, discúlpenme, quería retomar algo que dijo Pablo, no sé si está ahí Pablo, de el tema este que estábamos hablando nosotros, de... sí, Sí, está quería Pablo. que desarrollaras, tiraste un tema que hoy están por todos lados, ¿no? Que es el tema del viaje del jefe de gabinete. De la mujer. Mm, de la mujer, exactamente. Sí, para mí es muy simple, Jorge. O sea, yo creo que en esto uno viene con las banderas de la anticorrupción, de la moral, somos moralmente superiores, etcétera, y te hacen esta cosa. La verdad que para mí está muy mal. Está muy mal la actitud de él también, porque todos nos podemos equivocar, yo lo entiendo. Puede tomar una decisión rápida, apurada de la mujer. Yo puedo llegar a entender, no lo voy a aceptar nunca, porque tenés que ser muy cuidadoso, porque justamente pasan estas cosas. Él tendría que haber dejado a su mujer. Y en el caso de que, como ahora salió todo a la luz, no debería haber pedido perdón, simplemente. Me equivoqué, pensé que no era tan grave, lo que quiera, pero no venir a justificar que su mujer es buena, que él se desloma trabajando. La verdad que cuando uno ve el hotel donde estaba, no sé cuál es la deslomada que tiene, me encantaría deslomarme como él, pero no le quiero pegar, pero me parece que se equivocó muy feo. Cuando uno se equivoca, lo único que tiene que hacer es callarse la boca y pedir perdón. Y la verdad que es un error enorme. Y sobre todo cuando viene con eso que a mí por lo menos me molesta muchísimo, con el dedito levantando, hablando de que somos moralmente superiores. Bueno, demostraron que no lo son. Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo la explicación que dio, que si bien era para que Feynman le retrucara, lo vi hoy, lo escuché hoy por la radio, Feynman le dijo, sí, bueno, pero su mujer viajó en el avión oficial. Y la explicación fue que, bueno, el avión oficial, vayan 40, vayan 80 personas, es el mismo gasto. Y Feynman estuvo muy bien. Bueno, entonces sorteemos las 40 personas que van en la futura comitiva presidencial, Claro. sorteamos entre la gente. Porque si ya que es lo mismo, hay gente que no conoce Estados Unidos ni por fotos. Entonces sorteémoslo con la gente. Para decir que necesito que me acompañe mi mujer porque es mi apoyo, mi sostén y porque yo me deslomo. Esto, una vez un cura me dijo, a mí nadie me obligó a ser cura. Si yo acepté ser cura, sabía que era con las restricciones y los votos que había hecho de castidad, honestidad, etcétera. No me pusieron la pistola en el pecho. A él tampoco se la pusieron para eh, tener el cargo que tiene. No lo agarraron y dijeron, el salvador de la patria. No es un San Martín, ni un Sarmiento, no es... A él le dieron ese conchavo que habla mal de sus excompañeros cuando era un panelista común y silvestre, como tantos otros de los programas de política de ese momento, no sé, Intratables, Indomables, no sé cómo se llama. Bueno, llegan a esa posición, y esto es un poco lo que un día me dijo Andrés Malamud, es una casta aspiracional, porque, ¿sabes qué pasa? Es en todo, uno no quiere hablar del periodo nuestro, pero yo me acuerdo que habré viajado 2 veces al exterior en misión oficial con autorización de la Cámara del Cuerpo, cuando los gastos excedían lo que se me había dado, me los pagaba yo de mi bolsillo. O sea, el viático nunca me alcanzó para vivir en un hotel de mayor categoría ni nada, me lo pagaba de mi bolsillo. Y después rendía cuentas. Y lo más importante que nos exigía Emilio Monzó, ¿sabes qué era? Traer un informe de lo que uno había hecho en representación de la Cámara. Y eso lo hice yo todas las veces y lo mostré en informe para decir, no fuimos de paseo. Ahora, más allá que se avisó a la gente que eso que apareció, que estaban haciendo compras en una tienda cara de Estados Unidos, es fake news, no es la realidad, pero sí es la realidad que balbuceaba cuando le preguntaba a Feynman. Esto es lo que uno molesta cuando te acusan con el dedo de la moral y después, como, viste, el tema igual que el tema de Tapia, es una cosa insólita. La señora Cristina este jueves, creo que pasado mañana,
va en presencial, como debe ser cualquier hijo de vecino, con el tema de la causa cuadernos. Entonces apliquemos la misma vara para todos. No hay, ¿cómo te podría decir? No hay robo pequeño o robo más caro y según la cara del que sea, no, pero estos comen con la boca cerrada, los otros comían con la boca abierta, los otros se chorearon un PBI, estos se choreando un viaje. No, no es así. En el Uruguay, Sendic perdió la vicepresidencia, se tuvo que ir de vicepresidencia por un gasto de más de $30.000 de una tarjeta de crédito. Y pidió perdón, es así. En Alemania pasó con un empresario, le había pagado un primer ministro hace unos años atrás, un viaje a una isla costosa del Caribe. ¿Qué hizo el tipo? Había estado una semana ahí, cuando vino pidió disculpas y presentó la renuncia. Pero acá encima te dicen que no, que está bien. El Chiqui Tapia lo mismo, no, está bien. Lo que dice está perfecto. Lo que dice es un trabajo para la moral media de la sociedad. Pero estas cosas hay que decirlas, pues si no, y si las decís encima, Dios mío, ahora van a salir a decir, no ves que estos son kirchneristas, ya bueno, es así. En Twitter es increíble. Yo estoy viendo Twitter y en Twitter están todos los defensores de esto diciendo, no, porque Cristina era, no, flaco, vos podés robar 5 millones de pesos o 1 millón de pesos o 5, sos un ladrón igual. No, no es nivel de ladrón esto. Para mí con está bien, no es nivel de ladrón, pero es... Si vos querés poner una vara moral ética alta, no podés ni... A ver, yo creo que a vos como a mí, Pablo, por la posición que teníamos en su momento, nos cuidábamos hasta comprar un caramelo Mumú, no sé si existen todavía, si no teníamos declarado todo. Pues sabías que te iban a caer. Media hora. Bueno, lo mismo. Sabía que te... Entonces vos, esto ya te acostumbraste, lo adoptaste. Yo digo, voy al contador mío y el contador mío me dice, no, mira, esto esto no lo podés gastar. ¿Por qué? Porque esto no tiene ningún justificativo. Sí, pero lo pago con la tarjeta el mes que viene. Y va a ser lo mismo. Entonces, viste, yo no compré nunca nada que no estuviera plasmado en la declaración jurada de bienes, porque es así. Ni siquiera aceptar regalos. No sé qué opina Bucherí, que no me dejó... Ni no sé si está San Martín o por ahí dando vueltas. No, profesor, en San Martín no está el brillante colega de este programa. ¿Qué opino con respecto a qué, mi querido Jorge? Con respecto a estas cosas, cuando uno ve que dice, no, esto está mal, pero lo que hacían los otros era más grave. No, porque así es como se relajan los controles éticos y morales de una sociedad. Es como, la corrupción es mala siempre, la corrupción empieza con el chico que se copia el de al lado, va a la casa, el padre dice, qué piola que fuiste, no estudiaste esta elección y te copiaste, sos un banana bárbaro. Así empieza la corrupción. La famosa, y no quiero decir la palabra que decía mi viejo, pero la famosa IP, picardía criolla, que hace que los argentinos todavía sigamos celebrando el gol que ganamos contra los ingleses, hecho con la mano y reconocido por su propio autor, Diego Armando Maradona. No sé, ¿qué opinión tenés? No del gol de Maradona, sino que... No, querido Jorge, a ver, yo creo que es la idiosincrasia, primero que creo que es la idiosincrasia del pueblo argentino. Un pueblo que tiene un tango que dice, el vivo vive del sonso, el sonso de su trabajo, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que tendría este Poder Ejecutivo o el que venga con posterioridad, tendrá muy claro lo que es la ley de ética pública, es decir, quién puede viajar, cómo puede viajar y evitar todas estas cuestiones. La mujer que viaje con el jefe de gabinete, yo no sé si está bien o está mal. Yo no soy quien... Está mal. No, pero está bien, pero yo está no... mal. Está bien, Jorge. Bueno, ¿Por qué no es funcionaria? ¿Por qué no es funcionaria? Está bien, yo te entiendo. Pero decir, por eso te digo, yo no sé si está bien o está mal, pero me parece que estamos perdiendo el tiempo en cuestiones un poco secundarias. Creo que estamos perdiendo el tiempo un poco, o estamos no perdiendo el tiempo, usando el poco tiempo que tenemos en cuestiones que no son decisivas. Creo que hay temas más importantes de los que hablar, si no nos sumamos simplemente a esta turbamulta de nos gusta o no nos gusta. Creo que hay cosas más importantes, creo que hablar de la AMIA, de la próxima celebración, si queremos llamarlo de alguna forma. Creo que los argentinos tenemos temas un poco más serios, un poco más dolorosos, que nos deberían ocupar. Es simplemente un criterio, no digo que esté bien o esté mal.
No sé si está mal, no lo sé. Entonces yo no puedo decir que está mal. Me parece bien, yo no iría. Yo no usaría el avión presidencial con mi mujer, ni mi novia, ni mi amante, ni mis hijos. Pero eso es Ricardo Bullería. Ahora, el señor Adorni, que haga lo que quiera. Yo no sé si está bien o está mal. Eso es claro. No lo sé, entonces no lo puedo No opinar. puede, eso es lo que pasa, no puede hacer lo que quiere, porque son bienes públicos. Si nosotros lo denunciamos al gobierno de Alberto Fernández porque utilizaron la vacuna en beneficio propio, que es un bien público, y cuando dijimos que era malversación de bienes públicos y lo plasmamos en una denuncia que suscribimos a ver con Torello, no podemos aceptar y decir, no, bueno, pero la vacuna era más grave. No, sí, por supuesto que la vacuna era más grave. Pero si decimos que esto está bien mañana, va a ir Milei con la hermana y se va a llevar, no sé, a los que jugaban en Chacarita cuando era el arquero del equipo funebrero, en viaje. Total, el avión tiene 40 plazas vacías, hago lo que quiero. Eso es un sentido patrimonialista. Le criticábamos a Cristina, lo criticamos también, está bien, los otros eran unos delincuentes, sí, eran unos sátrapas, sí, pero no generemos que esto sea algo que sea costumbre, que bueno, no, pero estos están haciendo las cosas bien, entonces les perdonamos esto. No, Y yo así no se van justifico, corrompiendo. Jorge, pará, yo no justifico esto, simplemente Bueno, que digo que no sé. Desde el punto de vista técnico, vos sos más político que yo, sabrás si está bien o está mal. Es decir, me parece que perdemos tiempo en estas cuestiones y no hay cuestiones más importantes en la Argentina que discutir. Sí. Me parece. Yo entiendo, No, Ricardo, tu estamos de postura, acuerdo. la entiendo perfecto. Sí, hay cosas más importantes, pero hay que dedicarle un poquito de tiempo a esto para que no vuelva a suceder, no simplemente, porque la verdad que yo no quiero que vuelvan los anteriores. Por lo tanto, yo quiero exigirle más aún a estos de que se porten bien, justamente para que no vuelvan los anteriores. Ahora, si nosotros metemos Exactamente. todo en la misma bolsa y todo lo mismo, porque los otros eran unos delincuentes, que están presos, por eso hablo de delincuentes, por lo menos los que están, y a mí me Los que parece no están hay que presos avisar, están y condenados, Pablo. Los que no están presos están condenados. No, está bien, pero lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado y hay que hacer olas puntualmente, a lo mejor 1 o 2 días, y después ocuparse de las cosas importantes. Yo estoy de acuerdo con vos. Pero me parece que no hay que dejar pasar estas pequeñas cosas, No. porque a lo mejor es la primera piedrita, porque después viene otra piedra más grande y otra más grande y después no lo paramos más. Sobre todo cuando vienen diciendo de que ellos son moralmente superiores, cosa que a mí me molesta sobremanera. Y a lo mejor es un detalle, pero a mí me molesta mucho que me vengan a hablar de que son moralmente superiores. Bueno, Y vos después recordás aquello que dijo un expresidente argentino, que dijo cuando la gente que viene a comer a tu casa habla de que es honesto, antes de que se vayan, cuenten los cubiertos. Carlos Saúl. Bueno, mi Bueno. jefe, ¿dónde anda? ¿Está ahí todavía? ¿Quiere que lo vaya a ver después? No sé, me parece que ya no me quiere más mi jefe. ¿Dónde está? Sí, no, pero no digo, jefe, lo que me quedé pensando, sí, es cierto que hay cosas más importantes y coincido con lo que decía recién Pablo, pero ¿sabes qué ocurre? Uno es político, ¿sí? Ujú. O es abogado que se ha dedicado a la política, el señor Torello, productor agropecuario que se ha dedicado a la política, y de repente vos, que esto lo sentís como un orgullo, te encontrás con que, por ejemplo, un nieto, un nieto en el colegio escucha, los políticos son todos chorros. Tu abuelo debe ser chorro también. Y el pibe dice, no, mi abuelo no es chorro, yo sé cómo vive, 13 años, yo sé cómo vive, mi abuelo es un tipo decente, sé lo que tiene, sé cómo el coso. Si me zarpo, yo cuando quiero ir a comer a algún lugar que me invite a él un poco más arriba, me baja de un ondazo. Y va generando en la sociedad que por culpa de 3, 4, te voy a decir, un 20, que no creo que haya más, de tipos delincuentes, la ligamos todos. Y que yo, por ejemplo, ahora que me estoy jubilando, me digan, no, te jubilás con una jubilación de privilegio, ¿qué van a hacer? Y le digo, ¿qué jubilación de privilegio? Le digo, puedo acceder por los años que tengo de aportes en el sector privado y en el público a el máximo de la normal, pero nada más que eso. Y fui
diputado de la ciudad, fui diputado de la nación y fui en total 12 años entre uno y otro. Y después he estado en el Poder Judicial, tampoco me puedo jubilar porque no tengo la antigüedad en el Poder Judicial. Está bien, el asunto es un problema mío exclusivamente porque como yo me adelanté a los chicos de la época actual, que siempre están cambiando de trabajo, a mí me pasaba lo mismo. Como tenía el resguardo de mi profesión de abogado, decía, bueno, si no vuelvo a la profesión de abogado, entonces cambiaba de trabajo. Entonces, está bien, no me quejo, pero lo que te pasa es que encima tenés que andar explicando, no sabes la cantidad de veces, te jubilaste, bueno, ahora ya, vos tenés la vida resuelta. No, papá, no tengo la vida resuelta, cobro la normal. ¿Cómo vas a cobrar? Voy a tener que andar como nuestro amigo Pablo Tonelli, diputado nacional, 12 años con el recibo de sueldo encima, mostrándole, ve lo que incluso él gana menos porque no tenía antigüedad y no tenía... ¿Ves cuánto gano? Gano esto, no llego al máximo de lo normal, un palo 600. Claro, para alguien que cobra la mínima es mucho. Claro, Sí. es 3 veces. Yo tengo 10 años de aporte, o sea, tengo 44 años de aporte en la actividad privada, más 10 años de aporte en la actividad pública. Y me jubilé con la mitad. Claro. Y mis amigos me dicen, pero vos tenés jubilación de privilegio. Claro, ahí está, todos te lo dicen. He tenido el privilegio de ser estafado por el Estado. Claro. Somos varios, Por eso somos Tonelli anda varios. con el recibo. Sí, por eso digo, no, sacando alguno particular puede ser. Bueno, pero ya la verdad estamos que sobre no. la hora, lo hemos esperado a nuestro amigo. Aguardamos ese artículo del año 2008. Te lo acabo de mandar a Bueno, tu listo. WhatsApp. Bien. Se lo mandé a Horacio también, háganselo llegar a Ricardo. Gracias. Es una foto porque no lo tengo en coso, pero porque no lo pude encontrar. Es una foto, pero si se agranda se puede leer bien. Bueno, Muy bien. muchas gracias. Y nos Pablo. vamos hasta el próximo martes y miércoles, si Dios quiere. Chau. Chao, bueno, chao Jorge, nos vemos en un rato. Nos vemos en un ratito. Y, Hola. y bueno, yo me despido tal vez por algún tiempo porque mis actividades académicas me van a impedir tal vez estar en el piso. Así que a todos, muchas gracias por aguantarme, gracias Jorge, y nos veremos o nos escucharemos en el próximo programa. Chao.